Chevrolet Blazer, un auto que fue un boom entre los años 80 y 90. Ahora, en su tercera generación, después de 20 años de ausencia, nos presenta un SUV bastante cargado. Vení que te muestro. Por el frente tendremos ópticas con luces bajas y altas adaptativas. En su interior tendremos una tecnología bastante sorprendente. Primero tendremos un retrovisor que es cámara. Si no lo quieres, también lo puedes desactivar. Tendremos un infoentretenimiento bastante completo. No es el más grande, pero funcional. Tendremos un climatizador muy completo. Tendremos la posibilidad de controlar la temperatura mediante estas perillas y asientos calefactados y ventilados. Y algo curioso es que esta guantera funciona como caja fuerte, dado que solo se abre por botón y si el auto está apagado no se abre. Y otra cosa que nos puede ofrecer esta Chevrolet Blazer es la capacidad de tener 863 litros con la segunda fila abatida. Y si abatimos la segunda fila podremos superar los 1800 litros de capacidad. Y acá la pisamos un poco. El auto se comporta bastante bien y si quieres saber más, quédate porque lo vamos a analizar por completo. Antes de comenzar el video, agradecerle a nuestro amigo de Classic Car por haberme prestado las unidades que, grabo habitualmente. Si te interesa un auto, puedes cotizar con ellos mediante la página web donde tienen el stock actualizado y tienen una cantidad de stock para cualquier gama de autos. Así que si te interesa, cotiza en la página con ellos y dile que vienes de parte mía para ver si te hacen algún descuento especial en la unidad que quieres. Continuemos con el video. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Tendremos 4,86 metros de largo, 1,94 metros de ancho, 1,70 metros de alto, lo cual ubica como un sub de grandes dimensiones y con ello nos entrega un maletero de 863 litros con la segunda fila de asientos de plegada. Si abatimos dicha fila aumentamos la capacidad hasta los 1818 litros. Bajo su capó encontramos un V6 de 3.6 litros naturalmente aspirado que puede generar 308 caballos de fuerza y 368 Nm de torque, acoplado a una caja de 9 velocidades de doble embrague con tracción all-wheel drive, y también destacamos que tendremos suspensión multibrazo en la zona trasera. El consumo de este conjunto mecánico no es su fuerte, dado que en ciudad nos da un consumo de 7,1 km por litro y en carretera subimos hasta los 12,2 km por litro. Pero para el segmento que está destinado este sub es lo habitual que encontramos según su competencia. Existe una única versión, la cual viene muy bien cargada, pero destacamos lo siguiente: 7 bolsas de aire, frenado autónomo de emergencia, cámara de 360 grados, techo panorámico, luces adaptativas para faros principales, espejo retrovisor interno con cámara, encendido a distancia y un sistema de cancelación de ruido para insonorizar la cabina. El precio de este modelo al momento de la afirmación es de 43.990.000 con todos los bonos incluidos. Por el exterior que encontramos primero iluminación 100% LED, que es adaptativa según lo que dice la ficha, pero al final son como luz automática alta. Y todo el conjunto es 100% LED. Tendremos una gran parrilla con mucho piano black, que en verdad este auto que ya tiene su tiempo, tiene como imperfecciones ya de los insectos que van chocando en la vía, no se ve ya muy bien en el tiempo. Por los laterales, un típico auto americano con su típica luz de normativa por lo que exigen en Estados Unidos. Tendremos llantas de muy buen diámetro, que son de diámetro 265, perfil 45 y 21 de aro. Por los lados, Blazer bien grande, tendremos calidad de puertas muy buenas y el cerrado igual se siente bastante bueno. Tendremos acceso sin llave y el cerrado de la puerta de atrás también es bastante bueno. En la parte de atrás, muy sencillo por decirlo así, tendremos ópticas también 100% LED, un gran difusor en la parte de abajo que también esto pareciera reflejar una luz deportiva, y tendremos las dos cámaras que vimos, una da a la cámara del retrovisor, la otra a la cámara del sistema para estacionar, y acá abajo se abre el gran portón que nos da acceso a los 863 litros de capacidad. Tendremos una cortina para que las cosas no se vayan viendo al momento que tengamos algo acá, y tendremos la posibilidad de tumbar los asientos desde acá para ganar los 1800 litros de capacidad que tiene esta Chevrolet Blazer. También hay que mencionar que tendremos iluminación LED por ambos lados y por abajo tendremos la rueda de repuesto y también algunos compartimientos para poder guardar objetos. La tapa se siente de muy buena calidad y ahí sí me gusta mucho y es el punto fuerte de esta Chevrolet Blazer. En el interior, antes empecemos por la puerta, donde aquí es donde se cae un poco esta Chevrolet Blazer, porque arriba tendremos plástico duro. Ya en la parte de abajo encontramos un poco de engomado, pero por
por debajo, bueno, como todo auto, es plástico duro. Tendremos asientos con memoria, el control de los seguros, el control de los elevalunas y del retrovisor, y acá para controlar lo que es la apertura, donde podremos indicarle hasta qué altura puede aperturar para que no choque con un techo si fuese muy bajo. Tendremos sonido firmado por Bose. Por esta zona encontramos lo que es el control de las luces, también para controlar lo que es la luz del tablero, que sale con este botón, y parte de lo que es el freno de mano electrónico. Bueno, en el interior, como te dije en un principio, se transmite mucha tecnología. Empezando por el cuadro de instrumentos, que bueno, equipa una pequeña pantalla, si no me equivoco son como de 8 pulgadas, y a los laterales tendremos agujas, por decirlo un poco más típicas. En cuanto a controles, bueno, acá tendremos el control de lo que son los intermitentes, donde puedes ver que tenemos también para activar lo que es la luz automática. Por acá para controlar lo que son los limpiaparabrisas. Y bueno, en el volante tendremos algunas acciones, por lo menos aquí para lo que es el control crucero y también calefacción del volante. También tendremos para lo que es parte del multimedia y también para controlar también las acciones que podemos hacer en el cuadro de instrumentos. Por lo menos puedo ver indicaciones de lo que es el sistema de navegación, puedo ver también acciones de mi teléfono, configuración, multimedia y información. Esta información sería parte de lo que es datos de viaje, por lo menos velocidad, consumo, trayectos, autonomía y bueno, lo típico que encontramos. Por acá tendremos acciones como pagar el start stop para poner las intermitentes, prender el auto, y por acá tendremos lo que es el infoentretenimiento, que a ver, es un infoentretenimiento que se ve muy pequeño para las dimensiones de este SUV, pero tiene lo justo y necesario. Tiene por lo menos para aquí ajustes sea del sistema o del vehículo como tal, para aprender lo que son, en este caso, el recordatorio de los cinturones de los asientos traseros, configuraciones del climatizador, sistemas de, en este caso, de ayuda a la conducción, ajuste de iluminación, cómo se comporta el seguro de las puertas, el bloqueo también de ellas al arrancar, el posición del asiento, dado que este asiento, como te digo, tiene memorias, puedo configurar para cada vez que se apague el auto, el asiento se recoja y me ayude a hacer una mejor salida. También tengo un modo vale parking, es decir, dejo el auto para que lo estacionen, el auto se puede bloquear en ciertas velocidades y no mucho más. A ver, es un sistema bastante completo, estamos haciendo solo un por encima. Tendremos para ver lo que es la cámara, que es de 360 grados. La cámara no es de muy buena calidad, pero bueno, se agradece que para las dimensiones de este auto tenga cámara. Lo único que sí podría criticarle es que no tenga sensores de estacionamiento delantero. Para las dimensiones del auto, en verdad, me hubiese gustado tener sensores en esa zona. Bueno, aquí vemos lo que es parte del audio, teléfono, navegación, dado que este sistema tiene navegación y también tiene internet propio, así que no necesita estar conectado a tu teléfono. Tendremos también, como puedes ver, la posibilidad de instalar aplicaciones. En este caso tenemos Spotify, tenemos Apple CarPlay, también se agradece. Tendremos para configurar usuarios, es decir, cada usuario puede tener su perfil, es decir, sus configuraciones del auto como él quiera. Punto de acceso Wi-Fi, como tiene internet puede generar Wi-Fi este auto. Bueno, Android Auto, las aplicaciones que te menciono. Este auto ahorita no tiene internet, por eso me da fallo de conexión. El servicio OnStar de Chevrolet, esto es como un servicio de emergencia para ya sea si te quedas varado o ciertas similitudes, y no mucho más. Tendremos, como puedes ver, atajos directos en esta zona que están como muy difícil porque esta zona es como un relieve y entonces para dar ahí es como no lo más óptimo. Y bueno, tendremos aquí también atajos para lo que es la parte multimedia, para regresar a la pantalla principal, para pasar entre emisoras, para apagar o para pasar a la pantalla de atrás. Aquí, como te mencioné en un principio, se abre la guantera para apagar el control de estabilidad, y la calidad de los materiales aquí es como plástico duro, aquí es engomado, y bueno, en ciertas zonas encontramos plástico duros con engomado. No es la mejor para el valor del auto. Siguiendo por abajo tendremos lo que es el climatizador. Me encanta que esté separado del infoentretenimiento. Tendremos para prender y apagar los asientos ventilados, calefactados, para ver la temperatura que se mueve mediante esta perilla, para cambiar por dónde sopla, para apagar, para sincronizar un lado con el otro, para ponerlo en automático, para prender el aire acondicionado, para activar la recirculación o no, y acá, bueno, lo mismo para los asientos del copiloto. Y cada vez que hago algo me lo va mostrando en la pantalla, como puedes ver. También tengo acá para mover lo que es la potencia de soplado y el desempañador de los vidrios, y acá tengo dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Más abajo tengo una zona para poner a cargar mi teléfono, que aquí todo se encuentra un poco de mejor calidad porque se siente de materiales suaves. Tendremos dos portavasos de tamaño medianamente buenos. Tenemos la palanca que, bueno, también tiene por este lado lo que es para pasar las marchas.
que eso sí no me gusta, no se siente tan práctico, por decirlo así. Más abajo tendremos para lo que es apagar los sensores de estacionamiento y para prender el mantenimiento de carril, y esta perilla que te da acciones para poner el 4x4 o para poner los diferentes modos: modo deportivo, modo de terreno deslizante y modo remolque. En esta zona tendremos un box bastante amplio con una toma B12, un puerto USB tipo C, un puerto USB tipo A y para ingresar una memoria como tal. No se ajusta longitudinalmente ni de altura, pero está en muy buena posición. Acá arriba tendremos, bueno, como te mencioné, este retrovisor que si no lo quieres puedes ponerlo con cámara o sin cámara, y puedo cambiar lo que es el brillo, podría ponerle más brillo, cambiar el zoom, y para cambiar lo que es la altura, que está, por lo menos ahí estaría lo más bajo y ahí lo más alto que podemos, es bastante alto. Y ahí le damos. Acá tendremos, bueno, botones del OnStar. También tendremos accesos para lo que es la apertura del techo panorámico, que como puedes ver es muy amplio, abre solo hasta la mitad del habitáculo. Y esto que vemos acá son acciones para aperturas de portón, en este caso puede ser de tu casa, que se configuran, y puedes configurar hasta 3 portones, bastante práctico. Bueno, tendremos este pequeño portagafas, y aquí la calidad, no sé, no me gusta, pareciera que está un poco flojo, pero me gusta, bueno, que el techo sea negro. Los tapasoles, bueno, tendremos una pequeña iluminación apenas, pareciera ser entre LED pero amarilla, y bueno, tendremos la posibilidad de ajuste longitudinalmente del tapasol. Bastante práctico eso. Y no mucho más, vayamos a la zona trasera a ver qué nos ofrece. Bueno, en la zona trasera hay bastantes vanidades para mencionar. Primero, el espacio, que es bastante generoso. Bueno, yo no soy la persona más alta para decirte si es suficiente para una persona de más de 1,80 m, pero créeme que sobrará. Capaz el techo no es lo más alto que vamos a encontrar, eso sí se cae. Tendremos iluminación LED, una agarradera acá, y las puertas, bueno, al igual que vimos en el frente, plásticos duros arriba, plásticos suaves en esta zona, y en esta zona también un poco de plástico suave. Ya en la parte de abajo, plásticos duros. Tendremos el control de los elevalunas y los asientos, que en este caso son solo calefactables para la zona trasera. En la zona central tendremos salidas de aire acondicionado, tendremos un puerto USB tipo C, tipo A, y una toma de 120 voltios que es hasta 150 watts como tal. Más abajo tendremos un pequeño compartimiento que apenas se ve ahí, y algo que me gusta, que pese a ser un auto de tracción all-wheel drive, no tendremos túnel de transmisión, lo cual ayuda a que el ocupante del centro esté un poco más cómodo. Y tendremos un pequeño portabrazos que tiene 2 portabebidas, que va bastante bien. Los asientos se sienten bastante cómodos y se pueden ajustar de posición para poder mejorar el espacio de carga. También puedo inclinarlos un poco y verdad son bastante cómodos para un viaje medianamente largo. Eso sí, en verdad le quedó muy bien a esta Chevrolet Blazer. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Chevrolet Blazer, a ver, es un auto que se siente grande, al igual como vimos en la Volkswagen Atlas, pero este sin duda te presta muchas menos sensaciones de emoción. Y es porque se trata de un auto que es un poco más tradicional, dado que, bueno, tiene un motor muy, valga la redundancia, tradicional. No es ni turbo cargado, no tiene ningún sistema híbrido, es decir, eléctrico, que ayude a mover esta masa, así que no es emocionante, pero funciona, lo mueve lo suficiente. Bueno, tiene que moverlo porque no es literalmente liviano. Empecemos hablando por las sensaciones de insonorización, porque como te mencioné al principio, este auto tiene algo que se llama cancelación de ruido, que mediante los parlantes intenta cancelar el sonido que viene del exterior, y por encima de la mitad del auto para arriba lo hace bien, pero en la rodadura de los neumáticos ahí es donde se decae un poco, porque se siente bastante la rodadura. También, bueno, como te acabo de mencionar al principio, la potencia del motor es buena en baja velocidad. La caja hace también el correcto cambio de las marchas imperceptiblemente, lo cual se agradece, pero este auto, cuando le quieres exigir, capaz ahí es donde es lo menos emocionante como tal. A ver, no te voy a decir que es un auto lento, porque no lo es, por lo menos si acá la pisamos un poco. El auto se comporta bastante bien, se siente ese motor V6 haciendo su empuje, pero se siente también un poco lento, porque bueno, es naturalmente aspirado, no tienes ese punch que te dan los motores turbo o ese entrega de potencia instantánea que te da una parte eléctrica de un auto híbrido, pero
va a estar bastante bien para poder mover, o sea, a tu familia en un viaje, mientras no le exijas. Este es un auto que cumple. Tampoco es el mejor de los consumos, si no me equivoco creo que daba 8 kilómetros por litro en ciudad, lo cual no son cifras buenas, y si no me equivoco en carretera son alrededor de 12-13 kilómetros por litro, así que tampoco son cifras bastante buenas. Lo que sí me gusta, bueno, tendremos muchas ayudas a la conducción, también tendremos lector de señales de tránsito de velocidad y te las va indicando acá en el tablero, lo cual es bueno. El retrovisor este que es espejo es algo que, bueno, te tienes que acostumbrar porque no es la misma sensación de ver uno tradicional, como que no se ve el 100% de la vista, pero sí te mitiga mucho lo que es el punto ciego de la zona trasera. Cosa que me hubiese gustado es tener paletas de cambio atrás del volante, porque atrás del volante, se me olvidó mencionar, tiene como paletas, pero no son para hacer cambios, sino para lo que es subir, bajar el volumen y pasar entre emisoras del infoentretenimiento, para que lo tengas en consideración. Ahora, ¿vale la pena esta Chevrolet Blazer versus su competencia? Que tampoco es que sean muchas, pero por lo menos si la comparo con la Volkswagen Atlas, en equipamiento están más o menos similares. Capaz la Volkswagen Atlas está un poco mejor en cuanto a calidad de materiales, eso sí es indiscutible. Lo que esta, a diferencia de la Volkswagen Atlas, capaz sea un poco más duradera, dado la mecánica que es un poco más simple. Bueno, un motor naturalmente aspirado no tiene mucho por donde fallar. En verdad las dos son un buen producto, son productos que no son los mejores en consumo, eso sí, pero lo que sí tiene la Volkswagen Atlas en comparación a esta es que es un poco más emocionante su conducción. Bueno, hacer un motor turbo, también hacer esos como sonidos que se te meten por los parlantes para darte esa sensación de deportividad. Así que es un buen producto si estás pensando comprarte uno de estos. Y ya que llegaste a esta parte del video, te invito a ver el review que hice del Volkswagen Atlas, un SUV de 7 plazas que tiene mucho que ofrecer y sin duda es una muy buena competencia para esta Chevrolet Blazer. Pincha aquí para ir a verlo.